Entonces, de nuevo, dos bloques A y B de 1 y 2 kilogramos de masa respectivamente están apoyados sobre una superficie horizontal sin roce. Sobre el bloque A actúa una fuerza de 9 newton aplicada con un ángulo de θ de 60 grados con la superficie horizontal. Este ángulo, recuerden, según el monito está indicando hacia abajo. Entonces ese ángulo son 60 grados bajo la horizontal. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud que la fuerza que el bloque B ejerce sobre el bloque A? Básicamente nos están preguntando por la reacción entre los dos bloques. ¿Ya? Entonces, para eso había que hacer el diagrama de cuerpo libre. Es uno por cada cuerpo, entonces vamos a fijarnos en alguno de los bloques, en A por ejemplo, y dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué hacíamos? Fijamos el bloque, después establecemos un sistema de coordenadas, básicamente el X y el Y, ¿sí? En las direcciones apropiadas. Entonces, ¿qué fuerzas son las que están actuando en A? Tenemos esta fuerza F, que es la que indica el dibujo, tenemos la normal de la superficie, tenemos su peso, y debido a que los dos bloques van a estar ahí en contacto, el bloque B va a tratar de impedir en cierta forma el movimiento del bloque A. Por lo tanto, la reacción que va a tener va a ir hacia la izquierda. Ahora, si lo hacemos en el bloque B, vamos a tener aquí normal, su peso, y hacia la derecha va a estar la reacción. ¿Por qué? Por acción y reacción. Las fuerzas RAB y RBA son de acción y reacción, por lo tanto tienen la misma magnitud y sentido opuesto. Entonces, ahora veamos cómo se transcriben estos diagramas de cuerpo libre. Del diagrama de cuerpo libre A, que era esencialmente esto mismo que voy a dibujar, teníamos acá la normal, el peso, una fuerza con el ángulo de 60 grados acá, y acá estaba la reacción que sentía A debido a B. Esto se puede hacer de dos formas. La primera, que bueno, esencialmente es lo mismo, ¿ya? Va a ser dibujar esto, voy a escribir esto como vectores. ¿Cómo era esto? Cada uno de sus componentes en X le poníamos vector Y unitario y a las componentes en Y le poníamos el J unitario. Entonces veamos las que están en X. En X tenemos esta fuerza que va hacia acá, que va en sentido negativo de las X, ¿cierto? Entonces vamos a tener un menos R sub AB por Y unitario. En X también tenemos la componente que hay acá, que lo que les había dicho, midan el ángulo respecto al eje X hasta donde termina el vector. ¿Cuál es el ángulo que hay acá? Bueno, son 270 y este en principio son 60, ¿cierto? Entonces acá va a ser 30 grados, entonces por lo tanto esto les va a dar 300, ¿ya? O le vamos a poner 360 menos θ, que es justo en este mismo ángulo. Entonces vamos a tener acá más F coseno de 360 grados menos θ. Ojo, tiene que ponerle el más. Si lo hace así, el signo lo va a compensar directamente la función coseno. Veamos entonces las otras componentes. Y esto iba a estar en el eje X, ¿cierto? En el eje Y tenemos la normal, que va hacia arriba, ¿cierto? Entonces va a quedar con J. Va a tener el peso, que va hacia abajo. Y tenemos lo que nos falta de la fuerza en el eje Y, que va a ser más, entonces, F seno. Y acá tienen que poner exactamente el mismo ángulo. Y esto, por lo tanto, debería ser la masa del cuerpo, en este caso masa A, por la aceleración. Donde la aceleración, debido a que no se va a mover del eje Y, ¿cierto? No se va a despegar del plano en el que está, entonces va a estar solamente en el eje X. Por lo tanto, le vamos a poner acá el vector Y unitario. De aquí aparecen dos ecuaciones entonces. La primera en X va a ser menos RAB más F coseno. Cuando ustedes hacen coseno de 360 menos θ y lo ponen en la calculadora, le va a dar exactamente lo mismo que el coseno del ángulo. ¿Ya? Y esto entonces va a ser la masa A por la aceleración. Esto va a ser en X entonces. En Y
vamos a tener la normal menos el peso y menos entonces la proyección de la fuerza, que bueno, en verdad le ponemos acá el más, ¿cierto? Más que va acá, seno de 360 menos el ángulo, eso le va a dar menos seno del ángulo. Entonces va a caer seno de teta igual a 0 en este caso, porque la aceleración en el eje Y es 0. Entonces esto es un sistema de ecuación. Del otro diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a dibujar acá, ¿qué fuerzas tenemos? La reacción acá, que sentía B debido a A, teníamos su normal y su peso. Nada más. Vectorialmente, esto lo escribíamos así. La reacción B, A, esto va a estar en el eje X, por lo tanto le ponemos el Y borro. La normal está en el eje Y, entonces J, porque va hacia arriba, y el peso va hacia abajo, entonces menos peso B, J, y esto es igual a, entonces de nuevo, masa por aceleración. ¿Cuál es la masa que va acá? La del cuerpo B, y la aceleración de nuevo va a estar solamente en el eje X, por lo tanto acá le vamos a poner A por unitario. Ojo que a esta le llamé A y a la otra aceleración le llamé A también. ¿Por qué? Porque las dos aceleraciones van a ser la misma. No le vamos a aplicar tanta fuerza para que uno se dispare, sino que los dos se van a mover en conjunto. Por lo tanto la aceleración tiene que ser la misma. De aquí entonces van a salir dos ecuaciones de movimiento. De nuevo, normal B menos peso B. Esto era 0 porque no hay aceleración en el eje Y, no se despega el plano. Y la otra ecuación es R sub B, A es masa B por aceleración. Ahora lo último que nos queda por recordar es que R sub B, A, debido a que es acción y reacción, entonces es la misma magnitud que R A, B. Por lo tanto, puedo poner cualquiera de las dos. La pregunta entonces, ¿cuál era el valor de la reacción? Y las reacciones están en dos ecuaciones. La que aparece en el eje X, aquí, y la que aparece en el eje X del cuerpo A, que las vamos a poner. Entonces, del cuerpo A en X, tenemos fuerza coseno del ángulo menos la reacción A, B, es masa A por la aceleración. Nada más, ¿cierto? Creo que no. Del cuerpo BX, entonces, en X, tendríamos reacción A, B. Ahora da lo mismo, ¿cuál pongo? Porque la magnitud es la misma. Entonces esto es masa B por aceleración. Fíjense entonces que acá tenemos un más y acá tenemos un menos, ¿cierto? Entonces, en esta parte podríamos sumar las dos ecuaciones y vamos a eliminar esa incógnita y nos va a quedar el valor de la aceleración. De hecho, ahí vamos a encontrar que la aceleración es distinta de 0. Entonces, sumando, encontramos que la fuerza coseno del ángulo se van a eliminar estas dos. Esta se va a eliminar con esta si yo la sumo. Y entonces va a quedar masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración, que como la aceleración es la misma la puedo factorizar y queda masa A más masa B. Y de aquí por lo tanto encontramos que la aceleración, dividiendo el término que está ahí, nos queda F coseno del ángulo dividido masa A más la masa B. Este es el valor de la aceleración. Y por lo tanto ya encontramos una de las incógnitas y ahora para resolver el sistema hay que encontrar, o sea, hay que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Obviamente nos conviene la de Bx. Entonces, reemplacemos en esa. Reemplazando entonces, nos queda esta ecuación. F coseno del ángulo es igual a la masa B por la aceleración. Y la aceleración
era... Ah, no, perdón. Esto era la reacción, ¿cierto? Aquí aparecía la reacción. Reacción A, B. Era la masa B, entonces, por la aceleración que era F, coseno del ángulo, dividido la suma de las masas. Y ahora que tenemos toda la expresión, basta con reemplazar los valores. La masa B era 2 kilogramos, ¿o no? 2 kilogramos por la fuerza era 9 newton. 9 newton. El ángulo era 60. La masa A era 1 kilogramo. La masa B dijimos que era 2. Y por lo tanto, si reemplazamos todo, coseno de 60 me parece que es un medio, 0,5. Entonces va a quedar 9 dividido 3 igual a 3 newton.